Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive. Paz y bien a todos, bienvenidos a un programa más de Diálogos, dirigido por el Padre Martín Rodríguez de la Parroquia San Andrés en Pasadena, y pues con un tema de suma importancia para nuestra cultura, pero saben, sobre todo para nuestra fe. Y el tema es tan hermoso, Padre, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén mirando. ¿Cómo está usted? Muy bendecido, Rosalía. Me da tanto gusto el nombre de este tema porque es la historia de México, es la historia de su fe, ¿verdad? Y yo quiero decirles, todavía no comenzamos y yo sé que nos vamos a quedar cortos en todo esto que vamos a aprender y sé que nos vamos a quedar con ese deseo de querer aprender más. Por eso es que nosotros los vamos a invitar desde ahora para que puedan ustedes estar buscando estos videos, porque yo creo que vamos a grabar, Padre, unos 10, mínimo, ¿no? Mínimo, con tanta información, de verdad, no se lo pierdan, van a quedar varios grabados para que ustedes sigan aprendiendo con otros programas de lo mismo. Entonces estamos transmitiendo, no lo olviden, desde el Ministerio Gracias a Dios Televisión, que está aquí ubicado en la ciudad de Maywood, en la parroquia de Santa Rosa de Lima, que pues está a dirección este hermoso ministerio a cargo del Padre Darío el Padre Miranda. El Padre Darío Miranda. Y es un honor, Padre, para mí estar compartiendo una vez más, porque de verdad yo aprendo mucho y lo más hermoso es que estamos recorriendo esta historia y estas verdades con usted de la mano de nuestro Señor y guiados por nuestra Madre Santísima, que ella pues tiene verdaderamente un caso, un tiempo, una forma tan importante en este tema. Y estaba mirando, Padre, fíjese que usted me estaba comentando, y esta historia de la iglesia pues comienza con esa conquista en la cual fueron sustituidos las antiguas prácticas religiosas de carácter politeísta, ¿verdad? En aquel tiempo, que fueron propias de las culturas ancestrales, que pues poblaron en México antiguo. Y usted me estaba comentando cosas hermosas, y todo esto de los dogmas católicos, el idioma español, a partir del cual pues se funcionaron varias creencias hasta crear un sincretismo religioso único en el mundo. Pero este tema que usted me está compartiendo, o que nos va a comenzar a compartir, de verdad todavía no comenzamos, Padre. Yo quiero que comience. ¿Qué es lo que es la historia de México y qué es lo que quiere usted compartir con nosotros? Yo le voy a estar preguntando muchas cosas porque son muy preguntonas. Gracias, Rosalía. Gracias. Sus preguntas son muy interesantes y sobre todo importantes, porque no solamente son preguntas de usted, son preguntas de miles de jóvenes, son miles de personas que necesitan a veces una respuesta para poder descubrir que
que la religión no está peleada con la nacionalidad y que de suyo a nosotros los mexicanos, los mexicoamericanos, los chicanos como sus hijos de ustedes, realmente nos damos cuenta que la religión en cualquiera de las facetas es la historia la historia de México es la historia de su fe. De manera que esta foto que les estoy presentando aquí con la bandera nacional mexicana, con su símbolo del México de hoy, realmente lo podemos descubrir en cualquiera de las etapas de la historia de México. Y es verdaderamente enriquecedor descubrirlo esto en cualquiera de las etapas de la historia. De manera que sí necesitamos tener una visión rápidamente como abuelo de pájaro acerca de lo que fue la formación de México, recordando de antemano que una nación se conforma por un territorio, se conforma también por una población y también por un gobierno. Y todo eso forma una cultura, una identidad. De manera que es verdaderamente interesante cómo a lo largo de la historia de México podemos descubrir que la religión es la parte esencial en todos estos aspectos. Padre, y aquí de lo que está comentando, aquí sería, por ejemplo, la época procolonial de México, todo esto. No solamente la época precolonial, podríamos hablar de la época precolonial fuertemente marcada por una religiosidad propia del tiempo, pero como le estoy mostrando en esta fotografía, podemos descubrir el progreso en algunas de las épocas en las que podemos descubrir cómo esa identidad es presentada a través de este símbolo. De manera que tenemos que asomarnos a la historia para descubrir la riqueza de este signo. Y también que sepamos descubrir cómo en sus distintas épocas marcó la religión, la identidad de este pueblo, Rosalía. Y fíjese lo que está diciendo, o sea, es verdad que es inseparable la fe de nuestra historia. ¿Cómo fue, padre, la aceptación de la fe de los indígenas en este aspecto? Efectivamente, esta pregunta que usted está haciendo, la aceptación, necesitamos entenderla desde el punto de vista de la idiosincrasia de los pueblos originarios. Ellos tenían una concepción religiosa muy avanzada, que necesitamos entender, y si se desvirtualizan el significado de esas realidades, pues no se va a entender lo demás, y quien ignora ese significado podría perderlo. De manera que es muy importante que sepamos descubrir algunos conceptos básicos para que sepamos cómo encajan en nuestra identidad como mexicanos. Qué hermoso, padre. Me estaba comentando esto de lo del grito de independencia, porque pues nosotros estamos celebrando 200 años, 2000 años de historia. ¿Qué pasó aquí, padre? ¿Qué nos puede compartir de todo esto? Bueno, en este año y en este mes que estamos comenzando, precisamente en septiembre, es cuando surge el acta de nacimiento del México independiente. Es Agustín de Iturbide. Aquí les muestro una fotografía del acta de nacimiento de México en 1821, en este mes, en septiembre. De manera que es muy interesante que sepamos descubrir el México independiente en cuanto que nació con una etapa previa que sería el virreinato,
no solo la época del virreinato, sino previa todavía la época precolonial. Podemos distinguir la época precolonial, el virreinato y luego el México independiente. Yo le diría, Rosalía, mire, el nacimiento de un niño, el nacimiento de una obra, el nacimiento, se festeja el nacimiento de un niño. Cada año le celebramos su happy birthday o su feliz cumpleaños en el día en que nació. Difícilmente podríamos pensar en que hay que celebrar el día en que fue engendrado un ser humano. A lo largo de la época del embarazo, la madre pasa dolores, pasa quizás situaciones muy delicadas, pero a final de cuentas el triunfo es el triunfo de la vida. Celebramos eso. De suyo yo nací en México, en un pueblo de Guanajuato, donde es la cuna de la independencia. Pero ya tendremos tiempo de hablar de eso. Lo que más nos importa en este momento es identificar estos valores religiosos que nosotros podemos encontrar. Siempre encontraremos a la Santísima Virgen de Guadalupe en momentos de ese difícil parto, como de una nación independiente. Allí en esa, sí, perdón padre, sí. Allí en esa fotografía que está mostrando, ¿qué significa el grito de independencia o qué es para nosotros los mexicanos? Mire, el grito de independencia, tenemos que entender una situación muy compleja, pero ya en otro momento vamos a hablar sobre ello. Cuando el señor cura Miguel Hidalgo estaba en vísperas o en la noche en la preparación de la celebración de la misa de Nuestra Señora de los Dolores, de la Dolorosa, del 15 de septiembre, él llamó a la Santa Misa. El grito del señor cura fue un llamado a defender la religión y la fe. O sea que no era que viva México, que viva, sino bueno, que... México como nación sí. Todavía no. México era México Tenochtitlán, era una población central, capital del virreinato, pero era solamente eso. De suyo, es una cuestión religiosa. Por eso le decía que en todas las etapas de la historia de México, la religión es la que va a ir marcando el ritmo. Pero ya tendremos tiempo. Lo único que sí yo quisiera que tomáramos en cuenta es que la noche que se le atribuye al grito de la independencia, necesariamente tenía que tener el grito ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Amén. De suyo, el señor cura, don Miguel Hidalgo, él fue maestro en el seminario de lo que hoy es Morelia, de la Nueva Valladolid. Y sus amigos sacerdotes eran párrocos de diferentes pueblos, y caminando para defender la religiosidad y la fe, la gente tomará el estandarte de la Santísima Virgen de Guadalupe, precisamente del santuario de Atotonilco, muy cerca de San Miguel de Allende. Qué belleza, padre. Fíjese que es bien bonito esto porque yo no lo entendía, pero en mi parroquia, cuando es el 15 de septiembre, el padre nunca dice viva México, dice viva la Virgen de Guadalupe, y dan el grito ahí en la iglesia y es bien hermoso. Y respecto a esto, padre, ¿quién fue Fray Diego de Landa y qué hizo? Porque me estaban preguntando de eso y digo, pues yo creo que el que sabe es el padre, espérenme un poquito. Oh, Dios mío. Fray Diego de Landa es el segundo obispo de Mérida. A él se ha hecho muy famoso, especialmente han aprovechado algunos acontecimientos de la leyenda negra de que quemó los códices mayas en los autos de fe de Mani, etcétera. Sin embargo, tenemos que descubrir que Fray Diego de Landa, él estaba encargado de cuidar la fe de los conversos, de los mayas conversos, de las comunidades creyentes. Y uno de los grandes propósitos era el abolir
los sacrificios humanos. Desgraciadamente era una situación muy arraigada y en el momento en que Fray Diego de Landa, a mi juicio, le tendieron una trampa, diciendo que algunas personas habían hecho sacrificios humanos. Él tenía por obligación que investigarlos y lo investigó, y en ese momento se empiezan a hacer acusaciones, defensa, conforme a la época, y entonces algunos jefes del pueblo maya queman, y él manda quemar, sí, algunos libros, algunos códices, y esto es lo que lo ha hecho muy famoso. Y esto se vio agravado a que Fray Diego de Landa estaba llevando el proceso cuando aparecieron aquellas personas que se suponía que habían sido sacrificadas, pero salen vivas. Entonces, es una trampa que le pusieron, y desgraciadamente estas cosas suceden. Querían desprestigiarlo a Fray Diego de Landa, y algunos aprovechan ese momento de confusión para decir que la misma iglesia expulsó a Fray Diego de Landa, y es cierto, pero lo que no dicen es que él se fue de alguna manera expulsado por una situación injusta, difícil, tenemos que admitirlo, pero la iglesia tiene una manera muy peculiar de reivindicar los acontecimientos que suceden, y Fray Diego de Landa regresó a Mérida. Ya no regresó como sacerdote normal, sino regresó como obispo de Mérida. Quiere decir que aquellas personas que dicen que la iglesia reconoció todos sus males, de alguna manera tienen que descubrir que lo pusieron a salvo de aquellas personas que lo atacaban, y lo reivindicó regresándolo como obispo, segundo obispo de Mérida. Pero ya hablaremos sobre él cuando tratemos el tema de el encuentro cultural entre los naturales de Mesoamérica y las culturas europeas, especialmente los españoles. Y referente a eso que comentó un poquito, ¿cómo es que nuestros indígenas deciden o se dan cuenta que no es necesario tener más sacrificios, padre? Es maravilloso este tema. Los primeros, los llamados 12 apóstoles del Nuevo Mundo, con el llamado Motolinía, con Fray Martín de Valencia y Fray Toribio de Benavente, los primeros 12 apóstoles que vinieron como grupo. Ya habían venido algunos frailes a evangelizar, a intentar la evangelización, enviados por Carlos I. Sin embargo, ya enviados por el Papa, llegará un grupo de 12 franciscanos, que son los que van a evangelizar. Y tuvieron la osadía de guardar ellos sus votos de castidad, pobreza y obediencia. Y el voto de pobreza lo manifestaron sin tener ninguna posesión, ni siquiera zapatos. Por eso, cuando desembarcan en Veracruz y caminan las 60 leguas hacia México Tenochtitlán, ellos lo harán descalzos, sin poseer nada. Y los indígenas son los que le van a llamar Motolinía, que significa pobre o pobres, en singular o en plural. Pobre el grupo de los 12, y lo decían en su lengua nativa. Los frailes franciscanos pues no conocían el significado, pero les decían tanto los indígenas Motolinía o Motolinia, que Fray Toribio de Benavente y los demás preguntaran ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Motolinía? Motolinia, ¿qué quiere decir? Y cuando les dijeron pobreza, que no tienen nada, Fray Toribio de Benavente, con lágrimas en los ojos y lleno de amor y de cariño a los indígenas, lo adoptará como su apellido. De manera que si usted escucha el nombre de Fray Toribio de Benavente o Motolinía, estamos hablando
del mismo fraile. Pero son los Wow. indígenas los que le van a decir que son pobres. Y, Qué belleza. y es maravilloso, pero ya volveremos a hablar sobre este tema. Claro, y ahí entonces el parar de sacrificar tantos humanos fue donde ellos aprendieron que pues yo veo que en la Biblia, en la historia de la Biblia, ya había sacrificios humanos, Padre. Bien, efectivamente, cuando nos acerquemos a analizar la religiosidad de los mexicas, de los mayas, de las distintas culturas precoloniales, se ha querido como satanizar los sacrificios humanos. Sin embargo, tenemos que darle un sentido ritual, porque ese era el sentido ritual que tenían nuestros indígenas. Ellos sacrificaban. El tema del sacrificio es verdaderamente importante, pero también en nosotros como cristianos católicos debemos de saber que la plenitud de la revelación es la plenitud del sacrificio, donde Cristo se da como sacrificado y se da como alimento. Al decir Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. De manera que esta es una de las grandes enseñanzas que se le tienen que reconocer a los frailes evangelizadores, que la enseñanza del sacrificio único y salvador es el de Cristo sacrificado en la Santa Misa. Por eso van a intentar enseñarle a todos los pueblos que no hay que hacer sacrificios humanos. Tenemos que reconocer que todos los pueblos de todo el mundo y de todas las culturas, como un acto de generosidad a Dios, han ofrecido la vida como sacrificio. Y la Sagrada Escritura no es ajena de esto. Así es, Padre. Abraham, por Exactamente, ejemplo. Abraham, imagínese. Y por ejemplo, en todo esto, Padre, tan hermoso, usted me había enseñado una foto donde está ese nopal bello, ¿verdad? Que verdaderamente tiene un significado que la mayor parte de las personas no conocemos, porque eso está en nuestra bandera y en nuestras monedas mexicanas, Padre. Mire, a mí me gusta mucho esta moneda de 20 centavos, muy antigua. Bueno, no tanto. De suyo hubo millones de acuñaciones de esta moneda y tiene el escudo nacional. Por un lado, nosotros los mexicanos, cuando jugamos voladitos, aventamos una moneda al aire, siempre decimos sol o águila. Exacto. Y se refiere a esta moneda, ya que de este lado tiene el águila y del otro lado tiene el sol. Del otro lado tiene el sol, de manera que vamos a ver esta moneda de 20 centavos. Este es el frente, tiene la pirámide del sol, porque son los temas de los dos grandes tonales, el tonal que es el sol y la tonantzin, que es la tierra, el aspecto femenino. Vamos a abundar sobre ello. Lo único que le quiero decir, yo tengo bastantitas monedas de estas de 20 centavos, no de este año, con algún valor de colección, etcétera, porque es muy común, pero yo le voy a regalar a los directores del ministerio, gracias a Dios, algunas monedas, no sé, unas 10, y luego ya a los que se comuniquen con el ministerio, gracias a Dios, pues se las mandarán por correo o a ver cómo. No son muchas, pero sí se las voy a regalar, aunque también les digo, aún hoy en día en México es fácil conseguirlas. Así es, Padre. Padre, yo he escuchado esa frase de que llevas el nopal en la frente. ¿Qué significa eso? Porque de repente nos ofendemos cuando nos dicen eso, ¿verdad? Bien, lo que necesitamos saber sobre el nopal me gustaría mucho hablar sobre el sentido religioso de los símbolos principales de las culturas mexicanas en las épocas precoloniales. De manera que, para que entendamos el concepto de nopal, vamos a hablar en las distintas épocas de este significado. Y lo que yo quisiera decirle,
es que tenemos que tener muy claro el concepto divino, el concepto de Dios en las culturas precoloniales. Amén. Y el concepto de Dios está representado principalmente por un ave, principalmente el águila. El águila representa a Dios, pero no solamente el águila. Todas las aves, todos los pájaros representan la divinidad, representan a Dios. Wow. De manera que podemos hablar de distintos pájaros muy especiales. Quizá tendríamos que hablar del quetzal. El quetzal es un pájaro muy especial porque él es pequeño, pero tiene unas plumas tremendamente largas. Y cuando el quetzal vuela, el movimiento de sus plumas parece una serpiente, va serpenteando cuando vuela el quetzal. Y representa el ideal que ellos buscaban, un quetzalcóatl, es decir, coatl es serpiente y quetzal es el ave. Pero, así dicho nada más, parece no tener importancia, pero estamos hablando de los dos principales conceptos de una religiosidad de ese tiempo. El quetzal, que es pájaro y representa a Dios, y la serpiente representa al ser humano, al que se arrastra por la tierra, que tiene sueños de volar pero no tiene alas. Por eso el concepto de un águila devorando una serpiente no sería devorando, sino sería uniéndose, sería la unión de Dios y de hombre, y es Dios el que baja al concepto de templo. Existen varios conceptos ya tenemos el concepto de Dios, el ave. Ya tenemos el concepto de el hombre unido con Dios, porque serpiente emplumada, serpiente con Dios, es Quetzalcóatl, serpiente emplumada, o Kukulcán en algunas otras culturas. Ahora nos falta el concepto de templo. Existen en las culturas previas a los mexicanos, de todo el continente americano, existe el concepto de templo, y siempre será un templo natural o un templo artificial. Rosalía, si usted se pregunta por qué hay pirámides, lo que pasa es que es uno de los templos, es un templo artificial, un templo hecho a Dios. Cuando usted vea pirámides en Mesoamérica, está usted viendo la manifestación de querer construirle a Dios, a la divinidad, un templo, una casita para Dios, un lugar al que Dios venga. Hablaremos de pirámides. Otro lugar sería las montañas, una pirámide natural. El templo sería un teocalli natural. Y el otro templo natural, que es una maravilla en la filosofía, en la cosmogonía precoloniales y especialmente la mexica, es el nopal, porque tiene todos los elementos que denotan la religiosidad de los pueblos precoloniales mexicanos. El nopal, si usted se fija, es una pirámide natural. Nace un cuerpo, otro cuerpo, y hasta arriba da tunas rojas que significan el corazón. El corazón que se le da como en sacrificio a Dios. De manera que a Dios hay que darle el corazón, pero no es fácil dar el corazón. Hay que sacrificarse, hay que aprender a morir para entregarse a Dios. Y por eso la tuna roja representa el yol, el corazón para que se le da a Dios, Yolteotl. Por tanto, antes de que empezáramos a transmitir este programa, usted me comentaba que la idea de templo no le resultó extraño cuando llegaron los misioneros, los padres franciscanos, porque ellos decían
que nosotros somos templo de Dios. Qué Somos belleza. templos del Espíritu Santo. Qué belleza. Y entonces, si usted le dice a un indígena que lleva el nopal en la cara, es un piropo maravilloso. Pero desgraciadamente, quien desconoce su historia puede sufrir las consecuencias de no conocer esta simbología. ¿Por qué? Porque cuando a usted le dicen que lleva el nopal en la cara, le están diciendo que usted es templo de Dios. Igualmente, cuando a usted le dicen que es hijo del maíz, le están diciendo que es hijo de la divinidad, ya que el maíz también representa lo que Dios hizo con su sacrificio. Desgraciadamente, las sociedades han querido humillar a algunas personas y le cambian un pequeño matiz en la palabra, y entonces, Rosalía, no les dicen hijos del maíz, les dicen hijo del maíz. Y la gente lo entiende como una ofensa. Pero tenemos que rescatar esta realidad. Somos hijos del sol. Los granos de maíz son lo que Dios, en el concepto precolonial, el maíz tomará para el material que Huitzilopochtli tomará para la creación del Dios. Y es una guerra con él mismo cuando él peregrina. Hay unos códices maravillosos donde aquí vemos a Huitzilopochtli en esta imagen, en la parte de arriba, que es el dios de la guerra, pero lo vemos marchando, lo vemos caminando. Y nos dicen las narraciones nahuatlacas que él se sacrificó. Él tomó unas puyas de maguey, se las clavó en el pie, en sus pies cansados y heridos, los mezcló con maíz, con masa, y entonces formó al ser humano. De manera que el sacrificio de Dios no les resulta extraño a nadie. Entonces, cuando a usted le dicen que es hijo del nopal, que es hijo de un Dios que se sacrifica para hacerlo a usted. Por eso los nopales con espinas nos hablan acerca de ese sacrificio. Qué belleza, padre. Así es que en lugar, si de repente alguien nos dice, pues eres un hijo del maíz, pues yo le voy a decir, no, soy una hija del maíz, nada de maíz, ¿verdad? Sí. Y sobre todo qué belleza con esto del nopal en la frente, porque también como ofensa en varias escuelas yo he escuchado que le dicen a los hispanos, eso me pasó a mí en la escuela con mi hijo, que le dijeron, o sea, lo que eres es que llevas el nopal en la frente, porque mi hijo es morenito, lindo, precioso, ¿verdad? Y pues él no le entendía, pero sí se sintió mal, dice, yo no le hice nada y me dijo esto, y mire qué belleza. Le estaban diciendo que es templo de Dios. Claro, claro, bendito sea Dios, Padre. Y sobre todo esto, ¿de qué forma se demuestra o nos podría ayudar ustedes a quitarnos esa mentalidad de que los indígenas se retiraron, de que fueron perdedores y de todas esas cosas que traemos nosotros? De ninguna manera. La idea de sacrificio en las culturas precoloniales es básica. De suyo, esta foto es una fotografía del mal llamado calendario azteca. Es una piedra cosmogónica en donde se nos presenta una visión global de la filosofía mexica y tiene como idea principal lo que estamos hablando en nuestro tema del día de hoy, que la historia de México es la historia de su religión y de su fe. Por eso me interesa mucho que descubran el centro es Tonatiuh, es el sol. Esta imagen de aquí que estamos viendo, actualmente se encuentra esta piedra en el Museo Nacional de Antropología. Es una de las piezas más visitadas. Estuvo enterrada un tiempo en el área del Templo Mayor, fue descubierta, sacada, etcétera, y fue llevada a una de las paredes de la catedral. Allí estuvo algún tiempo. En la intervención norteamericana, desgraciadamente, los soldados lo usaron de tiro al blanco y le dispararon al centro. Querían destruir la cara de
Tonatiuh, del sol. Sin embargo, pues desgraciadamente de alguna manera pues lograron desfigurarla, pero no totalmente. Hay otras fotografías que me gustaría mostrarles de ese sacrificio de Tonatiuh. En esta foto estamos viendo ya un dibujo grabado en el que podemos encontrar al centro a Tonatiuh sacrificándose, pero no solamente él, sino que aceptando el sacrificio de los que se suben al nopal, de los que son capaces de subir a su templo. Por eso, a nivel medio, en ambos extremos, se encuentran unas garras de serpiente, con muchos dientes, recibiendo el corazón, recibiendo el sacrificio. Por eso los antiguos, si Dios se sacrificó por la creación del ser humano, ¿cómo no van a aceptar ellos un sacrificio de los sacrificios humanos en aquel entonces? Exacto. Pero esto mismo, como comentábamos antes de iniciar esta charla, no les cayó nada extraño saber que Jesucristo sacrificó su vida voluntariamente. Amén. Qué belleza. Los indígenas lloraban cuando los evangelizadores, los padres dominicos, los padres franciscanos principalmente, les decían el texto bíblico donde dice Jesús: a mí nadie me quita la vida, yo la doy libremente, porque no existe amor más grande que dar la vida. De manera que el pueblo mexica o los mexicanos antiguos estaban dispuestos al sacrificio humano, al sacrificio de ellos mismos. Aquí tenemos otra imagen famosísima en donde se nos habla acerca de esa lengua, de esa pedernal penetrando en la boca de él. Me gustaría mostrarles alguna otra fotografía en donde podemos constatar los sacrificios con los que se solía hacer. En esta fotografía podemos encontrar la lengua de pedernal, la lengua de obsidiana, un cristal natural salido de los volcanes. Y aquí me gustaría mucho enseñarle a la gente y a nuestras comunidades que esa piedra en la nariz y en la boca era con las que se sacrificaba a los guerreros, a las vírgenes. Y esta pieza de la fotografía es obsidiana negra, pero hay una obsidiana que solamente se da en el área de Teotihuacán. En ninguna otra parte del mundo se da. Es la obsidiana verde. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué, Rosalía? ¿Por qué, padre? Porque tiene el color de las plumas del quetzal. ¡Ay, Dios bendito! Por eso los mayas de lo que la región maya abarca lo que es Guatemala y no solamente Yucatán y Chiapas. No. Abarca toda esa región. Las divisiones las hemos puesto nosotros, pero ellos compraban y traían desde Teotihuacán la obsidiana verde porque les hablaba del sacrificio, a Dios, a su concepto de Dios, a Quetzalcóatl. Qué belleza, padre. De verdad, yo todo este tema lo siento como es un regalo de papá Dios para mí, porque mire, a mí si me gustaba alguna materia en la escuela era historia. Y está bellísimo, mi corazón está brincando. Yo no sé qué voy a hacer, me salgo corriendo, grito, lloro, porque fíjese lo que me está enseñando, padre. Entonces, el destino de este pueblo, pues está la seguridad de nuestro Dios. Ellos tenían mucho más seguridad probablemente que muchos de nosotros en nuestra fe. Mire, en la época moderna, me gusta nuestro himno nacional mexicano. Oh, sí, qué belleza.
es un llamado, como estoy presentando en esta, lo estuve transcribiendo y le marqué con verde un poquito una cosa, porque es un llamado a los mexicanos a la guerra. Recuerden que la guerra es religión. Huitzilopochtli es el dios de la guerra. De manera que no tiene nada de extraño que cuando llegan los europeos hay guerra. Y es guerra en nombre de Dios. Pero no solo de parte de unos, sino también de los otros. Los indígenas estaban dispuestos a luchar y entonces los mexicas, los mayas, al grito de guerra. Entonces me interesa mucho esta parte en donde nos dice claramente: mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble en sus centros en plural, centros culturales, centros religiosos, centros económicos. Todo eso es lo que tiene que defender un mexica, un mexicano. Verdadero mexicano debe defender los centros, la verdad, la fe, la religión. Y por eso hubo peleas y por eso hubo luchas, pero sobre todo hubo una evolución. Y entonces dice el acero a prestar y el bridón. Acero significa la espada, y el bridón. Ajá. ¿Qué es eso? Porque uno lo decía y yo de repente cuando lo cantábamos en la escuela pensaba yo, pues, ¿qué es el bridón? No sé, pero con mucho respeto lo cantaba, padre. Pues yo también lo cantaba con mucho respeto y lo sigo cantando y pero se me estremece el corazón. Pero no sabía qué es bridón. Hoy me va a quitar la ignorancia usted. El acero se refiere a la espada. Y el bridón es un caballo ensillado, pero con las partes de apoyo largas, porque es diferente. Un caballo que tiene que galopar, esas bases las tiene cortitas, porque el jinete tiene que subirse para amortiguar los golpes para galopar. En cambio, el bridón es un caballo en el que lo puedes abrazar con tus piernas. Y por tanto, bridón con acero es un guerrero abrazado a su caballo, con las piernas abrazándolo y con la espada defendiendo. Es la figura de Huitzilopochtli también, peleando y luchando. Claro que no el caballo va a venir después, ¿no? Sí, pero lo importante es el llamado a los mexicanos en las distintas épocas para defender su religión, defender su fe. Y a mí me estremece especialmente esta... y dice: y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y luego viene un canto maravilloso, una secuencia de sonidos preciosos. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva. Es decir, que triunfes en esa lucha, en esa pelea, pero no una paz cualquiera, sino que es una paz que te viene a través del arcángel divino, la paz que viene de Dios. Y ya estamos hablando de la época del virreinato. Por eso habla del destino eterno que Dios lo marcó a través de su dedo. El dedo de Dios es el Espíritu Santo en este momento. Por eso, ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, un destino eterno, por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, por el dedo de Dios se escribió. ¡Qué belleza! ¿Cómo es uno que no entiende todo esto, padre? Para mí el himno nacional es un poema lírico, pues de un tema bélico, ¿verdad? Tan bonito, que pues celebra esas victorias mexicanas en batallas y sobre todo enaltece la importancia de la defensa de la patria, padre. Qué bonito. Por ahí tenía un cantito usted, ¿no? Lo pusimos los productores pusieron al principio este canto que estuvimos
Lo estuvimos cantando ahí de manera improvisada y todo eso, pero uno de los productores se dio cuenta que estábamos en esto y me preguntaron, ¿y por qué están cantando esto? Y yo le dije, es que estamos en el mes patrio. Por eso, a por 200 eso. años de No te acta vamos de a explicar nacimiento. nada, pero le voy a decir una cosa, padre. Ahora entiendo más. Fíjese que, por ejemplo, en la primaria, por los lunes hacíamos nuestro rito, ¿verdad? En la escuela, ¿qué es esto? Uno no entiende, pero lo hace con tanto respeto. Pero yo recuerdo, el alma entiende, ¿no? Y viene de Dios y todas estas cosas, porque cuando nosotros lo hacíamos, yo siempre lloraba. Mire cómo me está usted explicando lo que sentía mi ser, mi alma, mi todo, que es mi fe, mi raza, mi sangre. Y yo lo decía así tan firme y era la que menos se movía y me salían las lágrimas y nunca supe por qué. Pues ahora entiendo, porque la historia está dentro de mí. Mire, mire, Rosalía, estamos hablando de que la historia de México es la historia de su fe. Amén. Mire, quien firmó el tratado o el acta de nacimiento de México fue Agustín de Iturbide. A pesar de su historia, a pesar de su pertenencia al ejército, etcétera, sea como sea, él es el que realizó la independencia de México. Él lo firmó y la firmó en 1821. En este mes, hace 200 años. En este mes. Algunos se quisieron adelantar a 1810, pero como le decía hace un momento, el nacimiento de un niño se celebra precisamente cuando nace, no cuando es engendrado. Exacto. Lo demás es parte de la historia, son preámbulos del nacimiento. De manera que por eso me encanta esta fotografía en donde está Agustín de Iturbide con la bandera de México, la bandera del tiempo imperial. Pero algo que ignoran muchas veces los mexicanos es lo que representan pues los colores, y bueno, ya hemos estado hablando de esta realidad. Me interesa mucho que conozcan la intervención de Agustín de Iturbide y esta bandera, porque por primera vez se establecen esos colores, ese símbolo. Esta es el nacimiento de nuestra identidad. Me gustaría mostrar otra fotografía que la defendieron también con guerra, precisamente el llamado ejército trigarante, el ejército de don Agustín de Iturbide, en donde se nos va a hablar de esta realidad que significa este pueblo del que estamos hablando. Sucede que esta es lo que representa, la bandera verde, blanca y roja, verde, blanco y rojo de la bandera de México, y lo que representa desde su nacimiento es lo que el regimiento de infantería tiene, que será religión, independencia y unión. ¿Qué quiere decir eso? Si usted recuerda, estábamos hablando de que una nación se forma por un territorio, por tanto la unión territorial. Acuérdense que todo California, todo Texas, todo Centroamérica era parte de ese territorio. México nació como un imperio, unido territorialmente, pero no solamente eso, unido por la religión católica apostólica romana, y así lo dicen los documentos y las actas que se levantaron, y la independencia. De manera que los tres colores, eso es lo que significan: religión, independencia y unidad. ¿Independencia de quién? Independencia de España, como lo dice la declaración, pero también independencia de los extraños enemigos de la religión, que sería una religiosidad afectada especialmente por los ingleses. Recuerden que Enrique VIII rompió con la unidad del Vaticano y él se proclamó como jefe religioso de su iglesia. Pero sobre esto volveremos cuando hablemos de
de José María, No, Valentín padre, me Gómez da Farías. probaditas y luego ya me acomodo y sucede que siempre no. Fíjese, padre, entonces lo que es esta historia de México, esta historia tan hermosa, es la historia de nuestra fe. Y con todo lo que nos está diciendo, pues yo entiendo que pues es un México que de un organismo muy joven, ¿verdad? Pero que pues esas dolencias de estar carcomido desde su historia, vuelve a renacer y a renovarse con todo esto, sobre todo en la fe, porque dice, quien te va a cuidar, pues va a estar allí, papá Dios. Pero hay una palabra que yo no entiendo, padre, ¿qué significa paleolítico? Bueno, ese es algo muy importante. Nosotros, los mexicanos, tenemos que tener una clara conciencia de cuándo llegaron los primeros seres humanos a poblar estos territorios. Ya que hay muchas polémicas sobre que si los españoles, que si los vikingos, etcétera. Existen muchas teorías de cómo fueron habitadas estas tierras. Lo que es cierto es que en el continente americano hay vestigios de presencia humana desde hace 59,000 años. Ay. No vamos a investigar, pero usted nos va a enseñar. Muy bien. Por 14,000 años hay constancia de presencia humana en lo que es Mesoamérica. Y ahí podemos hablar de la palabra paleolítico. En este sentido, tenemos que hablar de épocas tempranas en donde tenemos vestigios de piedra. ¿Quiere decir que solamente trabajaban con piedras? No. Lo que pasa es que tenemos evidencias hechas de piedra. Hay algo que a mí me gusta mucho decir a veces cuando tratamos temas de antropología y decimos, el ser humano es ser humano desde que es ser humano. Parece una redundancia, pero no es cierto. Hay personas que se están esforzando mucho desde la antropología por buscar el llamado eslabón perdido. Ese eslabón perdido es una cosa híbrida, humano pero no humano, etcétera. Y yo sostengo que el ser humano es un ser humano desde que tiene un alma con hambre de inmortalidad, que es un ser de cultura y por tanto nos deja huellas. Nos deja huellas en las piedras. Si utilizaban madera o lo que fuera, de eso no nos quedan vestigios. De manera que esta es una época en la que los seres humanos vivían no dominando la naturaleza. Ellos vivían de lo que les brindaba la naturaleza, por eso eran nómadas. Ellos iban buscando comida, iban buscando, siguiendo a los animales porque eran cazadores, iban siguiendo las cosechas porque ellos estaban buscando un fruto que se da en esta época y iban a otros lados. De manera que casi todo este tiempo ellos serán nómadas. Y después vendrá la época, la época ya propiamente en la que se establecen, se sedentarizan, pero esto es gracias a que aprenden a sembrar, gracias a que aprenden a tener ganadería. Ya teniendo esas dos cosas, les hace tener un arraigo en la tierra. Así es, padre. De allí es de donde viene, por ejemplo, la era o la época preclásica, padre. No, la época preclásica, estamos hablando de México en su época preclásica, estamos hablando de 2500 años antes de Cristo a 200 después de Cristo. Y se dice preclásico porque en ese momento ya tenemos casi todos los elementos de la sedentarización. Ya tenemos vestigios de su religión, de su casa, de su y aunque es muy temprano, ya empezamos a tener ideas de su religiosidad, de su cultura, porque muy claves las palabras clásicas. Muy importante la palabra
la palabra civilización. La palabra civilización no quiere decir primitivo o etcétera, no. Quiere decir civitas, quiere decir que ya se hizo una ciudad. En latín, civitas, viene la palabra de ahí, civitas. Entonces, las civilizaciones se habla de cuando ya están sedentarizados, cuando ya tenemos evidencia de que ya estaban establecidos en casas, en grupos, y de eso nos ayudan lo que los hacía tener pues casa, templos, sus trabajos ya estaban civilizados, es decir, ya estaban establecidos. De ninguna manera quiere decir que no fueran que no tuvieran cultura o que no tuvieran religión. Claro que sí, claro que sí la tenían. Exacto, entonces eso sería como, lo que nos dice la era o la época preclásica. ¿Y el clásico, padre? La época clásica comprende del año 200 al 900 ya de nuestra era cristiana. Curiosamente, esta época clásica es cuando florecen las culturas de una manera maravillosa que exige un conocimiento avanzadísimo en ingeniería, en arquitectura, en astronomía, en matemáticas. ¡Ay, madre mía! Simple y sencillamente pensar en los cálculos que tuvieron que hacer los mayas para hacer que en el equinoccio, en los equinoccios y en los solsticios bajara la luz en forma de serpiente en Chichén Itzá. Eso implica una complejidad de conocimientos tremendamente difíciles. Cuando las culturas mesoamericanas llegaron a su época clásica, es cuando alcanzan a hacer esas grandes maravillas. De manera que estamos en la cúspide. Pero si se fija usted, Rosalía, estamos hablando del año 200 al 900. Uh-huh. Muy importante, porque cuando lleguen los europeos, los frailes españoles, ya habían pasado 400 años, 500 años de que ese esplendor de las culturas mayas, los teotihuacanos, ya habían entrado en un gran declive. Creo que solamente en México Tenochtitlán estaba en su apogeo, pero las demás ya estaban abandonados. De manera que cuando se habla de que éramos sabios, desgraciadamente para la época postclásica, uh-huh, que es cuando llegan las culturas europeas y los evangelizadores, desgraciadamente ya estaban muy deteriorados sus conocimientos. Ya no habían sabios, ya no habían grandes matemáticos, grandes arquitectos, y por eso es un misterio tremendo cómo lograron hacer esas maravillas en la época clásica. Oh, wow, padre. Había algo bien importante que usted me comentó, los conceptos religiosos. Allí me encantó algo que dijo, que a mí me encantaría que lo comparte con todos nosotros, porque hay nombres que no conocemos y estos conceptos religiosos son preciosos. ¿Nos podía compartir de eso, padre? Dijo Dios Tonatio, sí, o Tonatío, ¿cómo se dice? Tonatiuh. Y luego dijo otro nombre y me dijo lo que significan. Entonces digo, hay que compartirlo. Oh, sí, bueno. Lo que me interesa mucho también es que descubramos pues el concepto de Tonatiuh. Tonatiuh es el sol. El sol que representa a Dios es muy importante. Pero no solamente en la cultura precolonial mexicana, de suyo en Cristo. A Cristo, el anciano, cuando Cristo es presentado como niño, dirá: este es el sol que nace de lo alto, el verdadero sol. Los egipcios ya hablaban de Ra, ya hablaban del sol. De suyo, los egipcios también buscaban el primer rayo de sol, también descubrían que Ra era el dios.
era el Dios que le da vida a todo el pueblo del sol, pero en América también es el sol. Nosotros como católicos, como cristianos, le llamamos a Cristo el Señor, pero también quiero que ponga atención. En inglés, el día del Señor, el día Dominum, el domingo, nosotros en español, usted y su familia seguramente, ellos dicen Sunday, que significa día del sol. Y nosotros como cristianos y como católicos podemos decir el día del sol, del verdadero sol que nace de lo alto, que es Cristo Jesús, ¡qué belleza! el Señor. Pero estábamos diciendo que eran dos conceptos precoloniales. Tonatiuh, el sol, y Tonantzin, que es la tierra. El concepto femenino de la vida, del origen de todo. La tierra es la luna también representada por la tierra. Y entonces nos encontramos esta maravillosa realidad. Nos encontramos el aspecto de Tonatiuh, el sol, pero también lo encontramos a una mujer vestida de sol con la luna abajo, parada de pie, revestida de sol. Y entonces la Santísima Virgen María, en lenguaje católico nosotros podríamos leer esto: una mujer revestida de Dios. En nuestra religión católica, a los santos les ponemos solamente en la cabeza una aureola, el sol. Pero para los indígenas hablar de llena de gracia, llena de Dios, tenía que estar totalmente rodeada del sol. Y la Virgen lo van a encontrar. En las culturas antiguas, algunas personas que a veces están... Que algunas personas a veces están diciendo que vestiríamos plumas y que los hermosos penachos, había que ganárselos. O sea que no tenía eran que gratis. tener no era gratis, había que tener un destello de Dios. Aquí le tengo una foto más o menos del original, de la Santísima Virgen de Guadalupe, en donde podemos notar algunas cosas pues muy, muy bellas. Primero, los tres colores de los que estábamos hablando, de que Agustín de Iturbide y el ejército trigarante van a tomar para hablar de religión, de libertad y de unidad, esos tres colores están inspirados en las alas del ángel. Ya hablamos del azul, de este precioso azul que representa también la divinidad. Las plumas del quetzal son de ese color. Entonces estamos hablando de la Virgen de Guadalupe de una manera maravillosa, cómo viene a representar esa transición de la historia de México. La Virgen de Guadalupe es parte esencial, es como la transición de la época precolonial a la época colonial, y que perdura hasta nuestros días. Por eso esas peregrinaciones llevando a Jesús, llevando la imagen de la Virgen el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, aquí en California, en Nueva York, en donde quiera. Peregrinaciones, ¿verdad? Sí. Todo eso es verdaderamente pues muy maravilloso. Y ya sabemos que México significa en el ombligo de la luna. ¿Qué sucedió en el ombligo de la luna? Se dio el fruto. De suyo, a mí me gusta mucho decir cuando hablo de esta realidad de que México significa en el ombligo de la luna, les digo que nunca se les olvide que la palabra o el fonema ji significa ombligo. Y nosotros los que somos mexicanos, en México sabemos distinguir muy bien entre el tomate y el jitomate. Distinguimos muy bien porque el tomate no enseña el ji, no enseña el ombligo. Significa fruto, viene revestido en su camisita, y el tomate rojo, que al que le llamamos tomate aquí en Estados Unidos, le llamamos tomate, es el rojo.
en México le llamamos jitomate, es decir, el fruto que enseña el ombligo. Así es que si por ahí ve usted una chica enseñando el ombligo, va a decir, ahí va un jitomate. Ahí va un jitomate y no es rojo. Qué belleza, padre, de verdad. En el ombligo de la luna, acuérdese que es donde se estableció el pueblo mexica. Es ahí donde se paró el águila en un templo, en un nopal. Es ahí donde se dio el corazón. Es ahí donde se hizo el sacrificio, valió la pena sacrificarse. Y ahí en el Cerro del Tepeyac, ahí también está el ji, donde estaba la adoración a la Coatlicue, a la madre de todos los dioses, y ahí es donde se le aparece la Santísima Virgen a Juan Diego. De manera que estamos hablando de otra vez, no nos salimos del tema. La historia de México es la historia de su fe, es la historia de su religión. Amén. Y yo aquí palpitando con el corazón que no sé qué hacer, padre. Me tiene tan emocionada, pero una emoción verdadera, bonita, porque vuelvo a repetir, para mí el peor enemigo del ser humano es la ignorancia. Entonces yo le voy a pedir a todos que de ahora en adelante nos digamos, tienes el nopal en la cara, ¿verdad? Porque soy templo de Dios. Exactamente. Nos lo dice nuestra fe católica. Exactamente. Y luego tenemos a nuestra Madre Santísima, que es la representación y la que nos protege con su manto y con sus manos. Digo yo, ¡ay! Es por eso, padre, yo anduve brincando en tantas sectas, en tantas cosas y siempre me quedaba vacía. Por un tiempo, y me da pena decirlo, donde yo andaba me indujeron para ya no querer a mi Madre Santísima. Pero mi mamá, mi madre de sangre, me enseñó a querer a la Virgen. Entonces yo la retiré un tiempo y fue los peores años de mi vida. Mire, lo peor que le puede pasar a un mexicano es que le hablen mal de su madre, que le mienten la madre. O lo peor que se le puede decir a una persona es decirle que no tiene madre. Sí. Para decir que no tiene ese cariño, ese amor. Sí. Bueno, pues la madre es tan necesaria para una nación, amén, como para un pueblo, como para una persona, que sin ese amor a la madre no se puede entender la bondad ni el amor. Amén. De suyo, la madre es tan importante que Dios quiso tener una madre. Amén. Y por eso preparó a esa mujer para que fuera su madre. Y no solo eso, le pidió permiso. El ángel le dice que se acepta. Así es. Es libremente ella la madre de Dios, del Emanuel, del Dios con nosotros. Qué afortunados de tener una madre tan hermosa que a la hora que uno dice te necesito está allí, padre. Pues yo les quiero decir que vamos a tener muchas más etapas, padre, porque fíjese, vamos a hablar de una segunda etapa, ¿verdad? El encuentro de las culturas, la lucha, va a estar buenísimo ese programa. Y después también vamos a hablar de Agustín de Iturbide, que de repente decimos, ¿y qué onda? ¿Qué hizo? Es cierto lo que dicen. Y después vamos a hablar de algunos traidorcillos allí, no de todos, porque de repente hay muchos, padre. Yo le quiero dar las gracias por todo este temazo, que me voy a dormir hoy bien tranquila y bien feliz con una sonrisa en mi cara, porque me voy a sentir cada día mucho más orgullosa de ser mexicana, padre. Muchas gracias, Rosalía. Estamos tratando el tema de la historia de México, es la historia de su fe y de su religión. Vamos a abundar sobre estos temas en un segundo video, después quizá en un tercero, especialmente ahora que estamos celebrando pues ya 200 años del nacimiento de México como nación, como imperio, y vamos a ver parte de los golpes que ha tenido que enfrentar y cómo poder hacer de que la religión que pudo unir a gente de tantas tierras, de tantos pueblos, con tantas idiosincrasias, vienen a tener un encuentro maravilloso en la fe. De manera que los invito para que le pongan atención al himno nacional y cuando hablen de que es Dios el que fue escribiendo el destino eterno, por el dedo de Dios escribió, y que hay enemigos. Los enemigos de Dios, los enemigos de la fe, los enemigos de la religión son enemigos de México. Insultar a la Santísima Virgen María, a la Virgencita de Guadalupe, lo siento, aunque se oye muy feo porque no se debería decir, pero es mentarle la madre a México. Aún independientemente de la fe, la Virgen de Guadalupe
la llevan hasta cholos, se identifican con ella porque experimentan el cobijo y el amor, la protección de la Virgencita de Guadalupe. Padre, estoy en shock. Estoy en shock y todavía no nos vamos, me estoy aguantando. Yo les doy las gracias, gracias Padre Martín, ustedes estén atentos porque pronto vamos a regresar con estos temas y pues pidan a Dios por nosotros y nosotros por ustedes, ¿verdad Padre? ¿Nos da su bendición? Claro que sí, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, cuidado al amparo tierno y amoroso de la Virgencita de Guadalupe. Amén. Amén. Hasta pronto. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mexicanos, la historia de México es la historia de su fe, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.